eso lo vamos a ver o lo van a ver ustedes en procesal civil, pero tiene que interponerlas, ¿verdad? Aquí habla de la prescripción que hablábamos, que era cuando el plazo pues ya venció, que ya venció el plazo para el acreedor para cobrarme, ¿verdad? Esa es una que no puede dejar de plantearse, ¿verdad? Tiene que plantear la prescripción, o sea, bueno, ya se le había pasado el plazo al acreedor, porque ¿qué pasa? De oficio, por ejemplo, la prescripción de oficio no va a surtir efectos, ¿verdad? Si yo no planteo, aunque ya haya prescrito el plazo, pero si yo no planteo una excepción de prescripción, entonces el juicio, la demanda va a continuar, porque el juez de oficio no va a decir, no, aquí, momento, ya prescribió, entonces ya sin lugar, ¿verdad? No lo va a hacer, ¿verdad? Tengo que plantear mi prescripción, mi excepción de prescripción, para yo decirle al juez, el plazo ya prescribió y entonces ya no me pueden seguir cobrando, ¿verdad? O de repente el pago ya se había hecho y demandan aún así, entonces voy a interponer una excepción de pago porque yo ya pagué, ¿verdad? Porque de igual forma, de oficio, el juez no va a decir, no, aquí ya se pagó la deuda. Entonces, ya no puede, sin lugar, ¿verdad? No lo va a hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que interponer esas excepciones, porque si no, podemos perder este derecho de repetir, ¿verdad? Si yo no hice nada, entonces voy a perder el derecho de repetir contra los demás deudores solidarios. Eso es otro de los efectos de la mancomunidad solidaria pasiva. Me comí el 1359. Alguien que me lea el 1359, por favor. Melissa. Melissa tenía por ahí levantando. Me voy a leer yo, licenciado. Sí, está bien, Luis, ¿verdad? Si uno de los deudores solidarios resulta insolvente, la parte que le corresponde en la obligación se distribuirá a prorrata entre los codeudores solventes y el que hizo el pago. Ok, aquí es, digamos, si de 3 codeudores solidarios, ¿verdad? Uno no puede pagar porque fue declarado insolvente, ¿verdad? Entonces, los otros van a tener que hacerlo. Si de 3 uno es declarado insolvente y no puede pagar su parte, digamos, entonces los otros 2 van a tener que hacerlo y se van a tener que dividir entre estos 2 la deuda del tercero que no puede pagar, ¿verdad? Claro que cuando ya tenga dinero, pues van a poder repetir contra él, ¿verdad? Los codeudores siempre pueden repetir entre ellos mismos, pero si en el momento de realizar el pago está insolvente, ¿verdad? Declarado insolvente, entonces los otros se van a tener que dividir el prorrata, o sea, como que partir en partes iguales la parte que le correspondía a esta persona que no puede pagar en este momento, la van a tener que absorber los codeudores y claro que posteriormente pues ellos van a poder demandar a este tercer codeudor y cobrarle eso que ellos pues tuvieron, esa deuda, ese pago que ellos tuvieron que absorber. Entonces ya ven, al final esto de ser deudores solidarios pues sí es, acarrea bastantes consecuencias, ¿verdad? Quiero ver cuál. El 1368. Sí, 1368. Alguien que por favor me lea el 1368. La conformación libera a los otros codeudores por la parte de aquel en cuya persona se ha reunido las calidades del acreedor y del deudor. Ok, gracias. Y bueno, aquí habla de la confusión, que esta institución pues es una forma de extinguir obligaciones, que la vamos a ver después del segundo parcial. Pero así en grandes rasgos pues es cuando en una misma persona se reúne la calidad de deudor y acreedor, ¿verdad? Una misma persona se convierte en las dos calidades, eso es que haya confusión. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Que varias personas son solidarias de una obligación, ¿verdad? Y
piden el préstamo a el papá de ellos, ¿verdad? O sea, son hermanos y piden el préstamo al papá, ¿verdad? Entonces son deudores solidarios de su papá, ¿verdad? Pero resulta que pues el acreedor, que en este caso es el papá, muere, ¿verdad? Muere y solo deja como heredero a uno de los hijos, solo uno de ellos. Entonces, este hijo pasa a ser heredero, pero él tenía una deuda él era parte de estos deudores solidarios de su papá. Entonces, en el momento en el que él acepta la herencia, ¿verdad?, de su papá, en ese momento él ya tiene la calidad tanto de deudor como de acreedor. ¿Por qué? Porque él heredó los derechos del papá, entonces él heredó los derechos del cobro de esa deuda, pero si él también debía una parte de esa deuda, entonces ahí es que tiene esa calidad doble, ¿verdad? Se convierte en acreedor y deudor de esa misma deuda. Entonces aquí se confunde la calidad y esa deuda de él mismo, digamos, ya no la puede cobrar. Ya no va a cobrar esa parte de él que debía, porque él ahora es el acreedor, pero sí va a poder seguir cobrando la parte de los otros hermanos que eran deudores solidarios. Entonces, a eso se refiere este artículo, que la confusión pues lo va a liberar obviamente de la parte que le correspondía a él, pero de los otros corredores pues ahí sí va a poder seguirla cobrando. El artículo, Alan. Leida, ¿qué pasa si en ese caso son dos hijos y por ejemplo el que debe, el papá muere, pero yo soy el que debe y el otro, mi hermano, se queda como heredero? ¿A él le tengo que pagar o no? Sí, o sea, porque yo sigo teniendo la deuda. El que, digamos, adquirió la calidad de acreedor y deudor fue el único hijo que quedó como heredero, ¿verdad? Pero si yo no quedé como heredera, yo no estoy recibiendo herencia, entonces yo ahora voy a deberle al hermano que pasó a heredar. Yo sigo teniendo esa deuda. Recordemos que se heredan derechos y obligaciones, ¿verdad? Claro que se puede aceptar o no la herencia, pero si es aceptada, entonces mi hermano adquirió los derechos de esa deuda y obviamente para él se extingue porque él ahora es acreedor y deudor, pero para el otro hermano continúa. Ahora vamos al 1300, que acabamos de ver, 68, 1371. Alguien que me lea el 1371. Lilia. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañeros. Del artículo 1371. Si la cosa debida aparece por culpa de cualquiera de los deudores solidarios, todos serán solidariamente responsables del precio y de los daños y perjuicios. Los deudores solidarios no culpables tendrán derecho a que el culpable reintegre la parte de precio que le corresponde y la totalidad de los daños y perjuicios pagados al acreedor. Ok, gracias. Esto porque recordemos que para poder pagar una obligación, pues no necesariamente siempre estamos hablando de dinero, ¿verdad? Generalmente pues es así, pero también estamos hablando de cosas, ¿verdad? De bienes. Entonces, se puede pagar una obligación pues también con un bien, y está diciendo, ¿verdad? Que si la cosa se perdió, ¿verdad? Entonces se puede pagar pues restituyendo la cosa o reparando la cosa si es que fue dañada, o pagando en efectivo el precio de la cosa que desapareció, ¿verdad? Pero dice que entonces todos van a ser solidariamente responsables de pagar este precio, ¿verdad? Pero luego pues los codeudores van a poder repetir en contra del deudor que causó la desaparición. El artículo 1372, por favor, el que le dé lectura.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches, 372. Cada uno de los sucesores de un deudor solidario estarán obligados a pagar la cuota que le corresponde en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible, pero todos los sucesores serán considerados en conjunto como un solo deudor solidario con relación a los otros deudores. Ok, aquí sería, digamos, que son varios deudores, ¿verdad? Siempre estamos hablando de varios deudores, pero uno de los deudores falleció, o sea, un deudor solidario ya falleció. Entonces, los herederos de este solidario que falleció, si son varios herederos, van a tener que pagar esta obligación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir que pues se heredan derechos y también se heredan obligaciones. Entonces, si este deudor solidario fallece y todos sus herederos pues aceptan la herencia, están aceptando también las obligaciones. Entonces, si son 3 herederos, los 3 herederos van a ser solidariamente responsables de la deuda que les dejó pues el deudor solidario principal, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos 3 nuevos deudores solidarios va a poder pagar esta parte, pero también van a poder repetir pues contra los otros que no pagaron, ¿verdad? Si no heredaron, ¿verdad? Porque como recordemos, pues la herencia no es impuesta, no es obligatoria, yo la acepto o no la acepto. Si no heredaron nada, pues entonces no pagan nada, ¿verdad? Porque pues al final no es que se hereden las deudas, sino que paga el propio muerto pues con el patrimonio que tenía, ¿verdad? Paga con su activo, paga su pasivo, pero si yo no acepté la herencia, entonces no voy a pagar nada. Pero si aceptamos la herencia 3 hermanos y mi papá era deudor solidario en una deuda, entonces yo con mis hermanos vamos a heredar solidariamente esa deuda. Y puedo pagarla yo únicamente y después repetir contra mis 2 hermanos, porque los 3 heredamos esa deuda solidariamente. Vamos a ver. Bueno, igual esta la vamos a ver, pero el 1364. ¿Alguien que me lea el 1364? Cheryl. Buenas noches, licenciada. 1364. Sí. La novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los codeudores. Sin embargo, si el acreedor ha exigido la adhesión de los codeudores y estos la han rehusado, el primitivo crédito subsiste. Ok, entonces, bueno, la novación tampoco hemos visto esta institución porque la vamos a ver también en las formas de extinguir las obligaciones, pero en grandes rasgos, pues, si un codeudor paga, pues ya sabemos que libera a los otros, ¿verdad? El deudor que paga va a tener derecho a cobrar en forma pues, proporcional. La novar consiste en que vamos a cambiar el objeto, ¿verdad? Vamos a cambiar la prestación original, digamos, de la obligación. Nosotros celebramos un contrato y tenemos una obligación que ya aceptamos todos, ¿verdad? Todos los codeudores. Y si esta prestación cambia, entonces para que se dé esta novación, ¿verdad? Novación es hacer de nuevo, deja de existir una y surge una nueva obligación, ¿verdad? Pero para que esto suceda debe estar autorizado de forma expresa por todos los codeudores, ¿verdad? Porque si uno de los deudores va a novar, ¿verdad? Y no tiene la autorización de los demás codeudores, entonces los demás quedan liberados, digamos, y quedan libres de esta nueva deuda que se está adquiriendo, ¿verdad? En el ejemplo del crédito de 2 personas, ¿verdad? Si somos 2, ¿verdad? 2 codeudores. Y yo digo como, bueno, estábamos endeudados por 50,000, pero yo necesito más dinero, entonces voy a ir
y voy a novar esta obligación, o sea, quiero extender el crédito. Si yo quiero que sigamos siendo codeudores, mi codeudor me va a tener que dar la autorización para poder ampliar este crédito, porque voy a novar, ¿verdad? Voy a cambiar la prestación. Si no lo hago, si aún así me permiten novar y lo hago sin la autorización de mi codeudor, él va a estar liberado ahora de esta deuda, de esta nueva prestación, ¿verdad? Él va a estar ya liberado de esto y ya no va a ser mi codeudor, esta va a ser únicamente mi obligación. Alguien preguntaba ahí, esta clase de deuda prescribe todas las deudas, todo el tipo de obligación. Claro que va a ser dependiendo del tipo de obligación al que nos estemos obligando, así va a ser el plazo de cada obligación, pero todas las obligaciones prescriben, ¿verdad? Ninguna es eterna. Cuando veamos contratos, pues vamos a saber con más especificaciones qué tipo de obligación prescribe en cada cuánto tiempo, pero todas las obligaciones prescriben, o sea, no hay una obligación que sea eterna, que perdure para toda la eternidad, no existe, todas tienen un plazo de prescripción. Si nuestra obligación no está especificada en el código, pues también hay unos plazos genéricos para las obligaciones que no están especificadas para que se les aplique este plazo de prescripción. Esos están unos acá y otros en el Código Procesal Civil, no los tengo a la mano, pero todas las obligaciones prescriben, ninguna es eterna. El 1365 dice, la novación o transacción hecha entre uno de los acreedores solidarios y el deudor común solo afecta a la parte del acreedor que la celebró. Esto como viendo la novación desde el otro lado, ¿verdad? Del lado de los acreedores. Ahí sería, ¿verdad? Que si el acreedor mancomunadamente solidario, pues novó, solo a él le va a afectar, ¿verdad? O si transa, dice transar es como llegar a un convenio, llegar a un acuerdo. Entonces, si transa, ¿verdad? Si llega a un arreglo con el deudor, por ejemplo, que en lugar de dinero ya no me dé el efectivo, sino que págueme en especie, ¿verdad? Entonces, esa transacción dice que solamente le va a afectar a él, ¿verdad? No a los demás acreedores. Ahí, si se dan cuenta, pues entonces la novación solo le va a afectar al acreedor que está novando. Es como ver la novación desde el otro lado. Vamos a ver el artículo 1366. Alguien que me lea el 1366. Shirley. Buenas noches, licenciada. Artículo 1366. El pago parcial aceptado por el acreedor y la quita o remisión que hiciere a uno de los deudores solidarios no altera sus derechos por el resto de la deuda, ni los de los deudores entre sí. Aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Si en una obligación, pues está la deuda principal y se pactaron intereses, ¿verdad? Entonces, el acreedor decide que le va a disminuir los intereses solamente a uno de los deudores. Entonces, ahí sí no le va a favorecer a los demás, ¿verdad? Solamente a este deudor que está eligiendo el acreedor, ¿verdad? O la remisión dice aquí que sería como el perdón de la deuda, ¿verdad? Si resulta que le quiere perdonar la deuda a uno de los deudores, solamente tiene efecto sobre este único deudor que decidió el acreedor que le perdonaba la deuda, pero eso no va a afectar a los demás deudores, y si fueran varios acreedores también que hubieran una deuda, varios acreedores y varios deudores, pues tampoco le va a afectar a los otros acreedores, ¿verdad? Porque estos beneficios o este perdón únicamente están dirigidos a una persona y si fueran varios acreedores únicamente está dirigido a la parte de su deuda y no va a afectar entonces a las demás partes. El artículo 1369.
Alguien que me lo lea. El deudor solidario no puede oponerse compensación al acreedor por lo que éste debe a otro de los codeudores solidarios. Ok, entonces, pues si existen, digamos, dos deudores, dos acreedores, ¿verdad? Y bueno, si usted me presta 100 quetzales, ¿verdad? Y luego resulta que pues yo voy a publicar un libro y mi libro lo voy a vender en 100 quetzales. Entonces, yo le debo a usted 100 quetzales. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a dar un libro para que apliquemos la compensación, ¿verdad? Resulta que el libro tiene el valor de mi deuda, entonces podemos hacer a una compensación, ¿verdad? Yo le estoy dando un libro con el mismo precio para pagar mi deuda. Entonces, ya cuando me cobren, pues entonces yo podría decir como, no, pues nosotros ya acudimos a la compensación y entonces yo ya pagué esa parte, ¿verdad? Pero el otro codeudor no podría decir como, no, ya no me cobran porque ya pagamos con un libro, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? Únicamente la compensación es una relación directa, ¿verdad? Entre el deudor y el acreedor, no solamente en quien está haciendo esta compensación, ¿verdad? Eso tampoco va a afectar, digamos, a los demás deudores o a los demás acreedores, ¿verdad? Vamos a ver cuál otro. Bueno, la mixta que la tenemos también acá, pues esta no existe en nuestro código civil, no existe la mancomunidad solidaria mixta como tal, no está especificada, pero se podría deducir, ¿verdad? Estamos hablando que aquí en la solidaria activa pues hay más acreedores y un solo deudor, en la solidaria son varios deudores y un solo acreedor, y entonces la mixta pues por lógica nos está diciendo que ahí estamos hablando de varios deudores y de varios acreedores. Entonces, como les decía, estos artículos no están especificados a hablar de acreedores o hablar de deudores, entonces de forma interpretativa pues los podemos interpretar tanto para la activa, para la pasiva o para la mixta si fuera el caso, ¿verdad? Si la aplicación pues sería la misma. Bueno, como estamos viendo la clasificación de las obligaciones, ¿verdad? Entonces, la primera que llevamos sería esta. La primera clasificación sería según el sujeto, entonces según las partes que existen en una obligación, ya sabemos que van a haber simples, ¿verdad? Aquí solo hay un acreedor y un deudor, y las mancomunadas, aquí ya estamos hablando de pluralidad de personas, ya sea que hayan más del lado de la parte acreedora, más del lado deudor, o que ambas estén por igual, ¿verdad? Teníamos, digamos, llamémosle mancomunidad simple, que van a haber tantas obligaciones como personas hayan, y las mancomunidades solidarias que aquí están obligadas a una misma cosa de forma solidaria, ¿verdad? Esto es en relación al sujeto, la clasificación en relación al sujeto. Ahora tenemos las obligaciones según el grado de determinación del objeto. Aquí ya no estamos hablando de los sujetos, sino que del objeto de la obligación. Y tenemos acá, bueno, las específicas que dice son aquellas en que la prestación a cargo del deudor se ha señalado con tanta precisión o minucia mediante su descripción pormenorizada, que su identificación es tal que queda tajantemente diferenciada de cualquier otra prestación, ¿verdad? Entonces, específicas, aquí estamos hablando de obligaciones determinadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen, son obligaciones perfectamente determinables, cosas que podemos señalar o describir. La prestación tal vez es un inmueble, tal vez es un vehículo, pero entonces es determinado, ¿verdad? Podemos saber dentro de la obligación que nos estamos refiriendo al vehículo, modelo 2018, marca Mazda, con placas de circulación, o sea, estamos especificando de qué se trata esta prestación, ¿verdad? O de la finca inscrita en el registro mercantil bajo el número tal, folio tal, del libro tal, ubicada en tal lugar. Entonces, sabemos con precisión de qué se trata el objeto de esta obligación, ¿verdad? El objeto es específico. Entonces, son
determinados, ¿verdad? Son objetos, digamos, obligaciones perfectamente determinadas o determinables, ¿verdad? Creo que en algún momento de la clase vimos determinadas y determinables cuando creo que vimos los objetos, cuando vimos la prestación que podían ser bienes o servicios. Que pues aquí dentro de las específicas pues también entrarían los determinables, que serían como el ejemplo que veíamos de las cosechas, ¿verdad? O sea, todavía no existen, pero sabemos que van a existir, sabemos que va a ser una cosecha de café que va a estar para el mes tal, entonces estamos especificando, ¿verdad? Que se da en tal tierra y que pertenece al señor tal. Entonces, aún entra dentro de las obligaciones específicas porque podemos determinar que la prestación va a ser de esta forma, ¿verdad? Va a ser café, cierta cantidad, ¿verdad? Tantos quintales, o va a ser tomate, qué sé yo, ¿verdad? Pero podemos especificar de qué se trata esta obligación. Ahora, en las genéricas, no tenemos esta determinación, ¿verdad? Dice, son aquellas cuyo objeto está formado por una amplitud o generalización de prestaciones. Entonces, aquí no tenemos específicamente de qué es describir el objeto de la prestación, ¿verdad? Y genéricas tenemos limitadas e ilimitadas. Las limitadas, dicen ellas, no se individualiza la prestación, pero sí se señala un grupo o sector de cosas o actividades de naturaleza o cualidades comunes donde habrá que elegirse una antes del cumplimiento. Entonces, las limitadas, digamos, bueno, es un grupo o una especie, ¿verdad? Digamos que existe vamos a hacer el pago de la obligación con un perro, ¿verdad? Vamos a pagar la obligación, el objeto va a ser un perro, pero entonces, como dice un grupo o un sector, entonces, un perro del criadero tal, ¿verdad? O sea, entonces, porque sabemos que hay pues, miles de perros, pero estamos especificando que va a ser un grupo del criadero de X persona, entonces ahí hay varias razas en ese criadero, pero ya estamos sectorizando este grupo tan grande que decir solamente un perro, pero ya sectorizamos que el perro con el que se va a pagar la obligación va a ser un perro de X criadero porque ahí solo están X razas, ¿verdad? Entonces, la obligación consiste en pagar un perro de este criadero, ¿verdad? Entonces, esa sería una obligación genérica porque no sabemos todavía qué perro va a ser, pero es limitada porque sí sabemos de qué criadero se va a pagar ese perro. Entonces estamos como que limitándolo a un grupo más pequeño, ¿verdad? Sí tenemos que el género es el perro, la especie, pues ya veremos las razas que hay dentro de este criadero, pero ya estamos limitando entonces este género. Ahora, bueno, por ejemplo, vamos a leer el artículo 1320, porque estas no existen como tal en nuestro Código Civil, no existe esta clasificación, es doctrinaria, pero, por ejemplo, en el artículo 1320 dice, la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona, el convenio. El deudor es responsable mismo de su conservación hasta que se verifique la entrega. Entonces, pues el obligado tiene valga la redundancia, la obligación de resguardar el objeto de la prestación, ¿verdad? De cuidar la cosa, ¿verdad? En este caso, pues tiene la obligación de custodiar o de cuidar a los perros de este criadero antes de que se haga la entrega, ¿verdad? Sí se complica un poco la custodia porque si estamos hablando, por ejemplo, de una obligación específica, yo sé que hasta que no entregue el vehículo, pues yo soy responsable de este vehículo, tengo que cuidar el vehículo, custodiar el vehículo, ¿verdad? Cuidar la cosa, porque sé que es el vehículo. En esta genérica limitada, pues el resguardo se complica un poco porque tendría yo que entonces resguardar la cosa, que significa resguardar a todos los perros de este criadero, ¿verdad? Porque no sé cuál de todos los perros va a elegir el acreedor, ¿verdad? No sé, hasta que ya se escoja, ¿verdad? Hasta que él escoja este es el que voy a elegir,
Entonces ahí mi deber de cuidado ya es más fácil porque yo ya sé qué perro, por ejemplo, va a elegir, entonces a este lo voy a resguardar porque con este voy a pagar la obligación. Y entonces en las genéricas ilimitadas, ¿verdad? Dice, son aquellas en las que se señala únicamente la clase de cosa o tipo de actividad. Entonces, aquí ya estaríamos hablando en el género en toda su totalidad, ¿verdad? Si estábamos diciendo que íbamos a pagar la obligación con un perro de X criadero, ya habíamos como que sectorizado, pero en una genérica ilimitada, aquí estamos hablando de cualquier perro porque no estamos especificando ni de qué criadero o de qué raza, o sea, es de forma genérica que se va a pagar con un perro, ¿verdad? Entonces, como no estamos especificando nada, podría ser cualquier perro que me encuentre y con este pago, ¿verdad? Entonces aquí ya no habría este deber de cuidado, ¿verdad? Porque es imposible que entonces vayamos a custodiar a todos los perros del mundo, ¿verdad? Porque eso no lo vamos a poder realizar, ¿verdad? Entonces, en el 1321 tenemos en las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario, ¿verdad? El deudor cumplirá eligiendo cosa de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiera dejado la elección. Entonces, ¿quién puede elegir, digamos, el perro? Pues cualquiera, si lo pactaron desde el inicio, ¿verdad? Entonces, si no lo pactaron, pues la elección le corresponde en primer lugar al deudor, ¿verdad? De manera principal, digamos, de forma principal, esta elección de la cosa le corresponde al deudor, salvo pacto en contrario, ¿verdad? Si pactamos lo contrario y cuando generamos la obligación dijimos, no, él va a elegir el acreedor, entonces ahí sería la excepción. Pero está diciendo, nos está especificando entonces el artículo que tiene que ser, pues, ya sea, ¿verdad? Que elija el deudor o el acreedor algo de regular calidad, ¿verdad? De costo medio, o sea, no voy a elegir el perro más caro ni voy a elegir el perro más barato, si estamos hablando de razas, ¿verdad? Entonces, o si fueran vehículos, o sea, no voy a elegir ni el peor ni el mejor, ¿verdad? Sino que uno de costo medio. Entonces, esta sería la clasificación de conformidad, pues, según el objeto, ¿verdad? Entonces, si van a ser específicas, porque nosotros estamos especificando, señalando, siendo precisos cuál va a ser esta cosa o este objeto o esta prestación, de qué se trata, ¿verdad? Ya lo tenemos muy bien identificado. O puede ser genérica, ¿verdad? Que no está determinada. Y puede que sea una genérica limitada porque estamos sectorizando de dónde se va a realizar el pago, ¿verdad? O ilimitada, que aquí entraría cualquier cosa, ¿verdad? Todo tipo de clase de cosa de un mismo género que hayamos elegido. Luego tenemos, bueno, desde obligaciones según el número de prestaciones y cuando estábamos viendo, digamos, las mancomunadas, hablábamos de la pluralidad de sujetos, ¿verdad? Entonces, acá podemos también hablar de la existencia de, tanto como hay pluralidad de sujetos, puede haber, pluralidad de objetos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de las obligaciones conjuntivas o copulativas también se llaman. Entonces, conjuntivas dice, su objeto lo integran varias prestaciones que pueden ser de la misma o de diferente naturaleza. Queda cumplida cuando el deudor haya entregado la última de las cosas o ejecutado el último de los servicios. Ok, esta no la vamos a encontrar tampoco en el Código Civil como conjuntiva, pues porque no tiene esa clasificación en nuestro Código Civil, pero es una clasificación doctrinaria y sí existe, sí se puede dar. Estas son como las oraciones de la gramática, que el sujeto tiene dos
dos acciones, ¿verdad? Marisol va a pescar y va a nadar, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos Marisol va a pescar y va a nadar, ¿verdad? Entonces, dos acciones. Entonces, digamos, estas acciones están unidas por la letra I, ¿verdad? Por la Y. Entonces, a eso se refieren las conjuntivas, porque esas eran oraciones conjuntivas. Entonces, a eso se refiere su nombre, ¿verdad? Porque el objeto de la obligación pues va a ser la prestación. Entonces, aquí estamos hablando de dos prestaciones distintas que van a estar unidas por una misma obligación, ¿verdad? Y aquí pues sí son determinadas, o sea, sí están descritas. Entonces, digamos, yo me obligo con usted a cumplir una obligación entregando una moto y un carro y una bicicleta. Entonces voy a entregar los tres bienes, las tres cosas, y así es como voy a cumplir el pago de mi obligación, ¿verdad? Y pues se va a dar por cumplida cuando ya haya entregado la última de las cosas. Yo me comprometí a hacer el pago con la entrega de un vehículo, de una motocicleta y de una bicicleta. Entonces, hasta que haya entregado los tres bienes, entonces hasta ahí se podría dar por cumplida mi obligación, ¿verdad? Pero claro, podrían ser solo dos cosas, o tres, o cuatro, o sea, podrían ser varias cosas, ¿verdad? No solamente dos o tres, pero entonces la obligación estaría cumplida cuando estén entregadas todas, ¿verdad? Porque en las conjuntivas es la Y como que es la clave, ¿verdad? Entonces, y la moto y el carro, y porque me estoy obligando a pagar con todos estos objetos, ¿verdad? Voy a cumplir mi obligación porque la prestación se trata de tres objetos, entonces al estar entregados estos tres objetos, hasta ahí estaría cumplida mi obligación. Esas son las obligaciones conjuntivas. En las alternativas, aquí tenemos, bueno, su objeto lo integran al principio varias prestaciones de la misma o diferente naturaleza, al principio, pero el deudor cumplirá satisfaciendo íntegramente solo una. El deudor cumplirá una sola de las prestaciones convenidas, pero de manera íntegra. En principio, el deudor debe todas las prestaciones hasta que elige una. Entonces aquí, digamos que estamos hablando de la letra O. Si en la otra era I, porque nos estamos obligando a tres diferentes objetos por cumplir, aquí la letra clave sería la O, ¿verdad? Aquí yo estoy obligada a cumplir con el pago de mi obligación entregando el carro o entregando una moto. Entonces aquí ya no estoy diciendo que voy a entregar ambos vehículos, sino que o entrego el carro o entrego la moto, ¿verdad? Y voy a cumplir la obligación entregando únicamente una de estas cosas, ¿verdad? Aquí entonces es la diferencia, ¿verdad? Ya se ve clara la diferencia entre las conjuntivas y las alternativas. En las conjuntivas todo lo debo en conjunto y en las alternativas, valga la redundancia, tengo la alternativa de elegir con cuál de todas voy a pagar, ¿verdad? Por eso dice al inicio, ¿verdad? Soy deudor digamos, de la moto y del carro, ¿verdad? Pero al inicio, ¿verdad? Porque luego voy a elegir, porque tengo alternativas, si decido pagar con la moto o con el carro. Creo que la vamos a dejar ahí, porque aquí sí vamos a entrar a leer algunos artículos, porque estas alternativas, pues estas sí las tenemos en el código, a diferencia de las conjuntivas que no las tenemos en el código. Igual de las facultativas también tenemos artículos que darle lectura en el Código Civil. Pero entonces, de igual forma les voy a subir ya esto porque creo que aquí, bueno, para que adelanten a leer las otras diapositivas. Voy a revisar de una vez ahorita, antes de desconectarme, las notas de las personas que me acaban de decir, y es que yo creo que ya les había mandado a orden de impresión, pero si no, mañana escribo para que me hagan favor de agregar esas notas. Les voy a revisar ahorita de una vez. Entonces nos quedaríamos ahí y nos vemos el día jueves. Sí, hoy es martes.
Y perdí los días ya. Sí, el día jueves 13 nos vemos entonces a las 5:45 porque ese día sí es a primera hora. ¿No? Nos vemos a las 5:45 para continuar y todavía no sé si van a tener clases entre parciales, pero ya vemos si logro terminar hasta donde quiero terminar antes de que se vayan al segundo parcial para terminar a donde quería llegar de contenido. No recibimos clases, pero sí, tal vez el martes 18 sí les voy a quitar pues un ratito porque creo que el martes 18 no tienen parcial. Así que feliz noche y nos vemos el día jueves. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, gracias. Noche, Lida.